NIC 34, Información Financiera Intermedia. Para ver esta norma, primero vamos a saber qué es información financiera intermedia. Dice que se entiende por toda la información financiera que contenga o bien un juego completo de estados financieros o bien un juego de estados financieros condensados, como se describe en esta norma para un periodo intermedio. Ahora bien, ¿qué es periodo intermedio? Es todo periodo contable menor que un periodo anual completo. Estas dos definiciones nos ayudarán para entender mejor la norma 34. Esta norma tiene tres objetivos, los cuales son establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, también prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o condensada para un periodo intermedio. Y número 3, que la información financiera intermedia si se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad de los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. Esto quiere decir que por medio de esta información, los inversionistas van a tener una mejor claridad de la entidad, cuál es el potencial que tiene la entidad para generar los beneficios y flujos de efectivo, que esto es lo que más les interesa a los usuarios. Alcance. ¿Cuál es el alcance de esta norma? En esta norma, pues no se establece qué entidades deben ser obligadas a publicar estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo, ni cuánto tiempo debe transcurrir desde el final del periodo intermedio hasta la aparición de la información intermedia. No obstante, los gobiernos, las comisiones de valores, las bolsas de valores y los organismos profesionales contables requieren frecuentemente a las entidades cuyos valores cotizan en mercados de acceso público presentar información financiera intermedia, lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Que esta información financiera intermedia es muy importante que se presente para tener esa información que necesitan los inversionistas y los usuarios de esta información para poder saber cuál es la capacidad de la entidad para poder generar la liquidez que ellos quieren tener en un futuro. Contenido de la información financiera intermedia. Vamos a hacer un recordatorio de la NIC 1, que aquí se define un juego completo de los estados financieros, los cuales son un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, también un estado de flujos de efectivo del periodo, notas que se incluya un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa, como también la información comparativa con respecto al periodo inmediatamente anterior y también un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior comparativo. Sin embargo, no hay ningún párrafo en esta norma que prohíba o desaconseje a las entidades publicar dentro de la información financiera intermedia, en lugar de los estados financieros condensados y las notas explicativas seleccionadas, un conjunto de estados financieros completos, como se describen en la NIC 1. Tampoco se prohíbe ni se desaconseja en esta norma la inclusión en los estados financieros condensados de información adicional a las partidas mínimas o a las notas seleccionadas exigidas en esta norma. En esta norma vamos a encontrar los componentes mínimos de la información financiera intermedia, que son los siguientes.
un estado de situación financiera condensado, un estado condensado o estados condensados del resultado del periodo y otros resultados integral. También un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos de efectivo condensado y las notas explicativas seleccionadas. Forma y contenido de los estados financieros intermedios. Esta norma nos indica que si la entidad publica un conjunto de estados financieros completos en su información financiera intermedia, la forma y contenido de tales estados deben cumplir las exigencias establecidas en la NIC 1 para un conjunto de estados financieros completos. Vemos que esta NIC 34 tiene bastante relación con la NIC 1. Ahora bien, si la entidad publica un conjunto de estados financieros condensados en su información financiera intermedia, tales estados condensados deberán contener como mínimo cada uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido incluidos en los estados financieros anuales más recientes, así como las notas explicativas seleccionadas que se exigen en esta norma. La norma nos dice sobre los hechos significativos y transacciones que una entidad debe de incluir en la información financiera intermedia, una explicación de esos sucesos y transacciones producidos desde el final del último periodo anual de presentación que sean significativos. Esto es para comprender los cambios en la situación financiera y en el rendimiento financiero de la entidad. La información revelada en relación con estos sucesos y transacciones actualizará la información que le corresponde presentar en el informe financiero anual, en este que sea el más reciente. La norma nos da una lista de algunos sucesos y transacciones para los cuales se requiere información a revelar si fueran significativos. La lista no es exhaustiva. Nos dice que la rebaja del importe en libros de los inventarios hasta su valor neto realizable, así como la revisión de dicha corrección, también el reconocimiento de una pérdida por deterioro en el valor de los activos financieros, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, aquellos activos que surgen de contratos con clientes o de otros activos, así como la reversión de dicha pérdida por deterioro. También nos dice que la reversión de cualquier provisión por costo de reestructuración, también aquellas adquisiciones y disposiciones de elementos de propiedad, planta y equipo, eso también nos lo considera y otros más que nos indica la norma. Respecto a la otra información a revelar, nos dice la norma que una entidad debe de incluir en las notas de la información financiera intermedia la información que se detalla a continuación. Esto siempre y cuando no se haya revelado en alguna otra parte de los estados financieros intermedios. Nos dice que esta información debe de ser normalmente ofrecida desde el comienzo del periodo contable. Una declaración de que se han seguido las políticas y los métodos contables de cálculo en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales que son más recientes. Ahora, si hubiera algún cambio sobre las políticas o los métodos contables, se debe de incluir una descripción sobre la naturaleza y el efecto del cambio de estas políticas o métodos. También nos dice que debe de haber comentarios explicativos acerca de la estacionalidad o el carácter cíclico de lo que son las transacciones del periodo intermedio. También nos dice que se debe de incluir lo que es la naturaleza e importe de las partidas que ya afecten a los activos, pasivos, el patrimonio, la ganancia neta o los flujos de efectivo que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia. La naturaleza e importe de cambios en estimaciones de importes que fueron presentados en periodos intermedios anteriores al ejercicio financiero corriente, o cambios en estimaciones de importes presentados en ejercicios financieros anteriores. También nos dice que debemos de incluir lo que son las emisiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de deuda o del capital de la entidad. También lo que son los dividendos pagados separando los correspondientes a las acciones ordinarias
y a otro tipo de acciones. Sobre los segmentos, lo que nos dice que tenemos que incluir primero son los ingresos de actividades ordinarias procedentes de clientes externos si se incluyen en la medida de la pérdida o ganancia de los segmentos revisada por la máxima autoridad en las tomas de decisiones de operación o se facilitan a la misma de otra forma con regularidad. También deben de incluirse los ingresos de actividades ordinarias intersegmentos si se incluyen en la medición de las pérdidas o ganancias de los segmentos revisados por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operaciones o se facilita a la misma de otra forma con regularidad. También lo que es una medición de las pérdidas o las ganancias de los segmentos. También una medida de los activos y pasivos totales de un segmento sobre el que se está informando o se debe informar si estos importes se proporcionan de forma regular a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación y si para la cual ha habido un cambio importante en el importe revelado en los últimos estados financieros anuales para ese segmento sobre el que debe informarse. Los sucesos después del periodo intermedio que no se han reflejado en los estados financieros para dicho periodo intermedio. También el efecto de los cambios en la composición de la entidad durante el periodo intermedio. Esto también incluyendo lo que son combinaciones de negocios, la obtención o la pérdida del control de subsidiarias, e inversiones a largo plazo, reestructuraciones y operaciones discontinuadas. En el caso de que las combinaciones de los negocios, la entidad revelara la información requerida, por lo que indica la NIF 3. Para instrumentos financieros, la información a revelar sobre el valor razonable requerido. También para entidades que se conviertan o dejen de ser entidades de inversión, también se debe revelar la desagregación de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes requeridas. La información a revelar sobre el cumplimiento de las NIF, la norma nos dice que si un informe financiero intermedio de una entidad cumple con esta norma, este hecho debe de ser informado. Un informe financiero intermedio no deberá describirse como que cumple con la NIF a menos que cumpla con todos los requerimientos de ella. Para los periodos en los que se requiere la presentación de estados financieros, la NIC 34 nos dice que la información intermedia incluirá estados financieros intermedios para los periodos de la forma siguiente. Primero, estado de situación financiera al final del periodo intermedio, que es corriente, y un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo contable inmediatamente anterior. Segundo, estado del resultado del periodo y otro resultado integral para el periodo intermedio presente y el acumulado para el periodo contable corriente hasta la fecha junto con estados comparativos del resultado del periodo y otro resultado integral para los periodos intermedios correspondientes al periodo contable anual precedente, inmediato, según lo que permite la NIC 1 y dice, una información intermedia puede presentar para cada periodo un estado o estados del resultado del periodo y otro resultado integral. También un estado de los cambios en el patrimonio acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo del tiempo referido al periodo contable anual precedente. De último, también nos dice que un estado de flujos de efectivo acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual precedente. Nos habla también sobre la materialidad e importancia relativa de esta norma. Nos dice que al tomar la decisión relativa a cómo reconocer, medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, la importancia relativa debe ser evaluada en relación a los datos financieros del periodo intermedio en cuestión. Y que también al realizar evaluaciones sobre importancia relativa se debe tener en cuenta que las mediciones intermedias pueden estar basadas en estimaciones en mayor medida que las mediciones correspondientes a los datos del periodo anual. Información a revelar en los estados financieros anuales. Si la estimación correspondiente a una partida presentada en un periodo intermedio anterior resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedio final del periodo contable anual, pero no se ha publicado información financiera intermedia separada de ese periodo final,
La naturaleza y el importe de tal cambio de las estimaciones debe ser objeto de información específica, utilizando para ello una nota de las que correspondan a los estados financieros para el periodo completo. Periodo completo me refiero a periodo contable completo. Y según la NIC 8 se debe de revelar tanto la naturaleza y el importe del cambio de las estimaciones que tengan efecto significativo en el periodo corriente o que se espera que tengan efectos materiales en periodos posteriores. Veremos el requerimiento de reconocimiento y medición. Las políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual. La entidad debe de aplicar en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplica en los estados financieros anuales, salvo que por lo que se refiere a los cambios en las políticas contables llevados a cabo tras la fecha de cierre en lo de los estados financieros anuales más recientes, que tendrá su reflejo en las próximas que presente. Entonces, la frecuencia con la que la entidad presenta información financiera, ya sea anual, semestral o trimestral, no debe afectar en la medición de las cifras contables anuales para conseguir el objetivo de que las mediciones realizadas de cara a la información intermedia deben abarcar todo el intervalo transcurrido desde el principio del periodo anual hasta la fecha final del periodo intermedio. Entonces, al asegurar la frecuencia de la información procedente de la entidad, no debe afectar a la medición de las cifras anuales. Está efectuando el reconocimiento de que el periodo intermedio es una parte de un periodo contable anual más largo. Las mediciones desde el último cierre anual hasta la fecha del periodo intermedio pueden implicar la revisión de los importes de ciertas partidas, según se presentaron en periodos intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual. No obstante, las políticas para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos en los periodos intermedios son los mismos que se utilizan en los estados financieros anuales, es decir, debe aplicarse lo que es el marco conceptual. Para el caso de los activos son de aplicación en la fecha de información intermedia y el anual, las mismas pruebas referidas a las ganancias económicas futuras. Los costos que por su naturaleza no cumplieron las condiciones para ser activos en la fecha de los estados financieros anuales, tampoco las cumplirá en la fecha de cierre del periodo intermedio. Igualmente, un pasivo al final del periodo intermedio debe de representar una obligación existente en ese momento. De igual forma, en lo que pasaría en la fecha de cierre del periodo anual sobre el que se informa. Una característica esencial de los ingresos, actividades ordinarias y los gastos es que las correspondientes entradas o salidas de activos o pasivos, según sean los casos, ya han tenido lugar. Si tales flujos de entrada o salida se han producido efectivamente, se procede a reconocer el ingreso de actividades ordinarias o el gasto relacionado. En caso contrario, no se reconoce. Una entidad que presenta información financiera con periodicidad semestral utilizará la información disponible a la fecha de la mitad del periodo contable. Para las mediciones de las partidas de sus estados semestrales y la información disponible en la fecha de los estados financieros anuales, o algo más tarde para realizar las mediciones de las partidas correspondientes al año completo, estas mediciones relativas al año completo reflejarán los eventuales cambios en las estimaciones realizadas de las cifras del primer semestre. Los importes reflejados en la información intermedia semestral no serán objeto de ningún ajuste de carácter retroactivo. Y también, si en dado caso hay importes por cambios significativos, se debe reflejar dentro de una nota la naturaleza y el importe. Los importes de los ingresos y los gastos que se presentan en cada periodo intermedio
reflejarán también todos los cambios en las estimaciones de las partidas que han sido presentadas en periodos intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual. Los importes reflejados en la información intermedia de periodos anteriores no serán objeto de ningún ajuste de carácter retroactivo. Y también, si hubieron cambios significativos, debe de informar, revelar, sobre la naturaleza e importe en una nota. Ingresos de actividades ordinarias recibidas de forma estacional, cíclica u ocasionalmente. Los ingresos de actividades ordinarias que se reciben estacional, cíclica o ocasionalmente dentro del periodo anual no deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia. Si la anticipación o aplazamiento no fuesen apropiados al final del periodo contable anual. Los costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Los costos que no incurren de forma uniforme a lo largo del periodo serán objeto de anticipación o desplazamiento en los estados financieros intermedios si y solo si fuera también apropiado anticipar o diferir tales tipos de costos al final del periodo contable. Uso de estimaciones. Los procedimientos de medición que deben utilizarse para los estados financieros intermedios han de estar diseñados para asegurarse que la información resultante sea fiable y relevante para la comprensión de la situación financiera o la rentabilidad de una entidad para que se revele de forma adecuada. Aunque las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como en los estados financieros intermedios se basan frecuentemente en estimaciones razonables, la preparación de la información financiera intermedia requerirá, por lo general, un mayor método de estimación que la información anual. Ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Cualquier cambio en una política contable distinto de aquellos cuyo régimen transitorio haya sido especificado por una nueva NIF se reflejará mediante uno de los dos siguientes procedimientos: reexpresando los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores al mismo periodo contable anual, así como los correspondientes a periodos contables intermedios comparables de cualquier periodo anual anterior, de acuerdo con la NIC 8. Si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual de la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores mediante el ajuste de los estados financieros de periodos intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual y de los periodos intermedios comparables que corresponden a periodos anuales anteriores con el fin de aplicar la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más remota posible.